Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo andan? Les quería, disculpen, pensé que no se escuchaba. Esta sería la clase del día miércoles 7. Como no voy a estar, la vamos a dejar grabada y la voy a subir cuanto antes, así ya la tienen para poder ver. Em, Vamos a compartir pantalla, compartir sonido. Bueno, hoy sería... arrancaríamos con el módulo 4, ¿sí? Este módulo es el más cortito de todos, porque son temas más que nada de cierre y cosas que no nos podían quedar afuera, ¿sí? De ver y demás. El tema de hoy es identificación y prevención del maltrato infantil, tipos de maltrato físico, psicológico, de negligencia y cómo detectarlos. Em, ¿Qué le pasó a la pantalla? Bueno, ahí está. Y cómo detectarlos, estrategias para intervención temprana y prevención y técnicas para abordar situaciones de vulnerabilidad infantil y brindar apoyo. No sé por qué no me deja compartirles la pantalla. Ahí está. Em, los temas que vamos a ver. En primer momento, que es el maltrato infantil, los tipos de maltrato y sus características, y las consecuencias en el desarrollo infantil. Como ya venimos hablando, todo nosotros lo vamos a ir a abocar a lo que es el desarrollo infantil. Estrategias de detección temprana, prevención y cómo abordar, ¿sí? Determinada situación de vulnerabilidad. El maltrato infantil es cualquier acción u omisión, ¿sí? Que dañe física, emocional o psicológicamente al niño o niña. Puede afectar su desarrollo, su salud o bienestar, ¿sí? Este maltrato puede ser intencional o no, y muchas veces proviene de personas que están encargadas de su cuidado, como los padres, familiares, docentes o distintos cuidadores. El maltrato infantil es un problema grave que afecta tanto al cuerpo como la mente y el corazón de los niños, y puede tener consecuencias para toda la vida. Por eso es responsabilidad de todos los adultos protegerlos y actuar ante cualquier situación o sospecha de algún aspecto de violencia que nosotros notemos o que veamos algún signo de alerta en los niños. Los tipos de maltrato y sus características. No todos los maltratos son iguales y no todos dejan la misma secuela en los niños a lo largo del tiempo. Maltrato físico es cuando un adulto agrede corporalmente al niño utilizando la fuerza con la intención de causar daño o como forma de disciplina violenta. Muchas veces en el aspecto del maltrato, las familiares o cuidadores hablan de que es un tipo de disciplina, ¿sí? Y hay que dejar algo en claro, la violencia no es disciplina, ¿sí? Hay algo muy alejado a lo que nosotros queremos lograr con la disciplina que claramente no se lleva a cabo con la violencia. No siempre en este maltrato físico se dejan marcas visibles, pero sí consecuencias físicas y emocionales muy graves, ¿sí? El niño a medida que va creciendo, va a necesitar ese tipo de disciplina violento
para ir dándose cuenta de que va por el buen camino, de que está haciendo las cosas bien. O sea, no va a entender un abrazo como una forma de disciplina, no va a entender sentar y hablar, ¿sí? Con el niño, sino que siempre va a ser desde un lado violento. Los ejemplos son golpes, ¿sí? Bofetadas, patadas, empujones, em, quemaduras, sacudidas violentas, específicamente peligrosas en los bebés. Esto recuerden que para el maltrato no hay una edad, no es que yo voy a decir a tal edad, no, el maltrato aparece desde el nacimiento, ¿sí? Por eso hay que estar muy alertas y tener cuidado con estas cuestiones. Si nosotros vemos que recurrentemente un bebé está en el hospital o está o fracturado o marcado, ¿sí? Obviamente nosotros eso vamos a estar alerta. Castigos corporales extremos y las consecuencias y señales. Moretones frecuentes o en lugares inusuales, fracturas repetidas o inexplicables, ¿sí? Por ejemplo, como un bebé de 3 meses se puede fracturar 2 veces una costilla o un brazo, ¿sí? Eso no es normal y no pasa habitualmente, a no ser por algún accidente, pero si lo vemos recurrentemente ya no es un accidente, ¿sí? Hay que tener o sea, hay que escuchar muy bien cuando cuentan las historias de cómo fue que sucedió, ¿sí? Porque ahí nosotros podemos darnos cuenta si nos están mintiendo o no. Miedo excesivo a los adultos, ¿sí? Sobresaltos ante movimientos bruscos. Si nosotros agarramos rápidamente una lapicera, ellos se van a atajar como con el miedo de que lo vayamos a lastimar. Otro tipo de maltrato y sus características es el maltrato psicológico o emocional. Es una forma de violencia invisible pero muy dañina, ¿sí? El maltrato emocional es uno de los maltratos que dura a lo largo de toda la vida, ¿sí? Más allá de que cualquier maltrato deja daños psicológicos y emocionales, tanto sea, ustedes no es que entiendan solamente el maltrato físico como solamente un golpe, sino va a marcar a lo largo de la vida. Lo mismo el maltrato psicológico y es mucho más dañino porque va a afectar a la autoestima, al equilibrio emocional del niño. Se da cuando el adulto desprecia, humilla e ignora, asusta o manipula al niño constantemente. Por ejemplo, insultos, gritos, amenazas, burlas crueles, ¿sí? Que no son para niños. Cualquier burla es ofensiva, pero en este caso, para llamarlo maltrato, son burlas muy crueles, ¿sí? Para generar este mismo daño. Rechazo, indiferencia emocional, exigencias excesivas, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver cuando se le exige a un niño que le vaya excelente en todas las áreas del jardín o en todas las áreas de la escuela. Eso es una forma de maltrato. La autoexigencia extrema, ¿sí? Por ejemplo, si un niño se saca un 9, la madre lo va a retar porque es un 9 y no un 10, ¿sí? Obviamente estamos hablando de los extremos. Manipulación emocional o hacerle sentir que no vale nada. Consecuencias y señales. Baja autoestima, inseguridad, ansiedad, depresión, retraimiento, si no habla mucho, no se expresa demasiado, o también lo que son las conductas agresivas. Un niño cuando es agresivo puede ser que en su casa esté sufriendo algún tipo de maltrato. Problemas del aprendizaje o también de la socialización. ¿Por qué? Porque claramente no sabe cómo aprender, porque la manera en la que se le enseña en la casa es a través del maltrato y la socialización
es esto mismo, ¿sí? No sabe cómo vincularse de una manera sana. Por eso mismo tiene problemas en esta socialización. Otro tipo de maltrato es el abuso sexual infantil. Este tipo de maltrato es más complejo y grave y puede dejar huellas emocionales muy profundas. Ocurre cuando un adulto involucra a un niño en actividades sexuales con o sin contacto físico. Esto es muy importante. Si no existe el acto sexual en sí, pero existen manoseos, existen sobrepasarse de alguna manera, mostrarle cosas al niño que no tiene la edad para saberlo, es abuso sexual infantil. Ejemplos que podemos nombrar son tocamientos inapropiados, exposición a actos sexuales o pornografía, violencia o intento de violación o intento de violación. ¿Sí? El intento de violación es lo mismo que grave que la violación en sí. No vamos a minimizar, ¿sí? Los riesgos que esto conlleva. Pedirle al niño que toque a un adulto, ¿sí? Y además juegos sexuales forzados. En estas cuestiones es un abuso terrible para el infante, primero porque no toma noción de lo grave que es en ese momento y además que la mayoría de las veces los adultos lo saben ocultar demasiado bien, como hablando de lo que son los famosos secretos, que eso es algo que siempre tenemos que hablar en casa, en las guarderías, en los jardines y demás. Los secretos no existen, ¿sí? Si hay algo que a nosotros nos hace sentir incómodos, no es un secreto, ¿sí? Se lo contamos a las personas de confianza, sea un cuidador, sea una maestra, sea mamá, sea papá, o sea quien sea, se le cuenta qué es lo que está pasando. Hoy, gracias a Dios, con la educación sexual integral, esto ya no es tanto un tema tabú, pero anteriormente era algo que se trataba de tapar por vergüenza o por no saber cómo preguntar o no saber cómo hablar de estos temas. Hoy hay millones de herramientas para poder llevarlo a cabo y es importantísimo que se hablen de estas cosas en casa. No hay secretos con mamá y con papá o con la familia que tenga a cargo al niño y también hablarlo desde un lugar de tranquilidad, ¿sí? Muchas de las veces lo que pasa con estas situaciones que obviamente nos llevan a un límite, porque está la rabia, la angustia y demás, pero siempre dejarle en claro que al niño cuando venga y nos cuente algo, nosotros nunca vamos a reaccionar mal, a querer pelear con esa persona, ¿sí? Porque le va a dar miedo hablar con nosotros. Entonces es importante que desde nuestro lado seamos lo más tranquilos posible, aunque obviamente que nos va a costar. Consecuencias y señales que podemos notar. Cambios bruscos de comportamiento o regresiones, como por ejemplo volver a mojar la cama, o si el nene había dejado de usar los pañales, que lo vuelva a tener que utilizar. Otro aspecto son los miedos o a ciertos adultos o lugares, ¿sí? Por ahí le puede dar miedo ir a la casa de un familiar, le puede dar miedo quedarse solo en su habitación, ¿sí? Todas esas son pequeñas señales que nos van a ir dando el niño. Conocimientos o lenguaje sexual inapropiado para la edad, ¿sí? Si nosotros en casa somos recontra cuidadosos con lo que hablamos y cómo lo hablamos, si el niño sale y cuenta algo o nos comenta algo como natural, sí, pero que desde nuestra casa es imposible que haya podido eh, saberlo o hablarlo, es importante que sepamos de la fuente de eso, ¿sí? Puede ser que haya sido una conversación en el jardín con dos nenes chiquititos que lo hayan escuchado en otro ámbito, no importa, pero nosotros lo tenemos que saber, ¿sí? Siempre preguntándolo con este tema de
no te preocupes, si me lo contás, quién te dijo, no va a pasar nada. Y obviamente siempre que nuestra palabra valga. Si a nosotros, el niño nos contó algo, por ejemplo, que lo hablaron en el jardín y demás, tenemos que ser lo más cuidadosos. Obviamente hay que interferir, pero tenemos que ser lo más cuidadosos posibles para que el niño no lo tome como una falla, ¿sí? Sobre nosotros, que no lo tome como que es algo que nosotros lo ocultamos o le mentimos que no le íbamos a hablar y no iba a haber problemas y se termina generando un problema mucho mayor. Dibujos o juegos con contenido sexual explícito. Esto lo vamos a ver mucho en las actividades que nosotros hagamos en la guardería o obviamente los que se hagan desde la casa. Cuando jueguen a las muñecas y veamos algo raro o algo que no sabemos de dónde lo sacó, obviamente le vamos a prestar mucha atención, ¿sí? Porque la mayoría de los abusos se descubren a través del juego. Tipos de maltrato y sus características, ahora vamos a hablar de la negligencia o abandono. Es cuando los adultos no cubren las necesidades básicas del niño como la comida, el higiene, vestimenta, atención médica, protección y afecto. Recuerden que nombramos la palabra afecto. Sigue siendo un aspecto muy importante, ¿sí? Porque puede ser igual de negligente si el niño tiene todas las anteriores y no está. No siempre es intencional, pero tiene consecuencias igual de graves. ¿A qué vamos con que no siempre es intencional? Muchas veces nosotros obviamente tenemos que de- tenemos que hablar desde el aspecto en que no sabemos qué pasa con esa familia, si nosotros no juzgamos en este ámbito. Obviamente sí, cuando hablamos de otro tipo de violencia más grave, como el abuso sexual, ahí sí no vamos a ser tolerantes porque no tiene nada que ver el contexto social. Pero en cuanto a la negligencia o el abandono, sí tiene mucho que ver. Sí, es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que esa mamá no pueda darle de comer a sus hijos o no pueda tener la parte de protección o afecto porque está todo el tiempo trabajando para poder llevar la comida a su casa, ¿sí? Los ejemplos de este tipo de negligencia o abandono es no alimentar adecuadamente al niño, falta de higiene, de vacunas o controles médicos, no supervisarlo ni brindarles atención emocional, vivir en ambientes inseguros o peligrosos para el niño. Todo esto la mayoría de las veces tiene que ver con la falta de educación, de recursos, de falta de en cuanto a la economía, ¿sí? Consecuencias y señales. Desnutrición, mala higiene, enfermedades sin tratar, al esto mismo de no asistir a un centro de salud para aplicarse las vacunas, no se hacen los controles pediátricos y esto es muy importante que desde el ámbito educativo se informe, como nosotros ya habíamos hablado de todas las leyes que tienen los niños, todas las leyes que van a contar esas familias, como por ejemplo es la educación, la salud y demás de manera gratuita, poder explicarles que hay centros que van a ayudar, ¿sí? a poder brindarle nutrición, la higiene, ¿sí? Si no tiene lugares adecuados, se puede ir hasta los municipios a consultar cuáles son los beneficios que va a tener esa mamá, ya que es una mamá soltera, o obviamente los niños, si son abandonados, van a caer en casas de abrigo o de refugio. Otra señal van a ser las vestimentas inadecuadas para el clima. Muchas de las veces lo notamos en el jardín, que estamos en pleno invierno y nos los traen con una remerita, ¿sí? Fatiga constante, ausencia frecuentes en el jardín. Esto también tiene mucho que ver. La fatiga constante cuando van al jardín
les pasa que están muy cansados, que no tienen energía para jugar. Vamos a notar que cuando comen va a comer de manera muy exagerada, ¿sí? Porque tiene mucha hambre. Y la ausencia frecuente al jardín. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando ya vemos muchas faltas recurrentes al jardín, se llama a la directora y en conjunto se le llama a esa familia. Niños, también otra consecuencia, niños que buscan afecto de formas desesperadas o que cuidan de sus hermanos pequeños como si ellos fueran adultos. Reflexión profesional para los auxiliares. Como auxiliares en jardines maternales, no somos jueces ni psicólogos, pero sí tenemos un rol clave: observar, contener y actuar ante la sospecha. No debemos minimizar lo que vemos. Recordar que ante la duda se consulta o se informa a la docente a cargo, a la dirección de la institución o al equipo interdisciplinario. ¿A qué vamos con esto? Nosotros sí notamos repetitivamente que el niño está, no sé, por ejemplo, va con mucha hambre al jardín o que hacemos alguna actividad de, por ejemplo, educación sexual integral y notamos algunos signos de alerta, no lo vamos a minimizar. No es que vamos a decir, bueno, por ahí la mamá del día anterior estaba cansada y no cocinó y por eso tenía hambre hoy. Bueno, no, nosotros no vamos a hacer suposiciones. Si nosotros ante una sospecha lo derivamos a las personas correspondientes, sea que tengamos un equipo interdisciplinario o a nuestra docente a cargo o a la directora. Consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo. El maltrato infantil afecta profundamente al desarrollo integral del niño o niña, ya que interfiere en las áreas físicas, emocionales, cognitivas y sociales. Sus efectos pueden aparecer de inmediato o manifestarse a largo tiempo, incluso en la adolescencia o adultez. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos en un momento de lo que era el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Bueno, recuerden que cuando hablábamos del inconsciente eran todos hechos nocivos para nuestro desarrollo, para nuestra psiqui, que quedaba guardado en el inconsciente. Por eso mismo puede pasar que lo descubramos en la adolescencia, que fuimos abusados cuando éramos pequeños o que tuvimos maltrato de parte de nuestros padres, que hasta anteriormente no lo habíamos notado como tal. Pero puede ser que a través de un sueño que hayamos tenido, a través de alguna otra experiencia que vivamos en la adolescencia, nos desate ese recuerdo nocivo para nuestro organismo, por eso quedó fuera de nuestra mente. Por eso mismo pasa que muchos de los casos de abuso sexual se descubren tarde, por eso hoy la ley cambia. ¿Para qué? Para que de cualquier manera se tenga validez, por más que no haya una prueba física corporal del momento, porque obviamente pasaron muchos años, pero sí no queda cerrado de inmediato, se vuelve a investigar. ¿Por qué? Porque se entiende que desde la parte psicológica no es algo que se quiso ocultar, sino que lo olvidamos, ¿sí? No lo recordamos desde ese lado. El cerebro infantil es muy sensible, ¿sí?, al entorno. El estrés, el miedo o la falta de estimulación puede alterar su funcionamiento y maduración. Las consecuencias más comunes son dificultades para concentrarse y mantener la atención, bajo rendimiento escolar, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultad para resolver problemas o seguir instrucciones, escasa curiosidad o interés por explorar el entorno. Ustedes recuerden que nosotros hablamos de la infancia como algo lindo, como algo positivo, como que les gusta jugar, les gusta imaginar, pero cuando pasa algún hecho así de maltrato infantil, todas esas cuestiones que son básicas en la infancia, para los niños que sufren maltrato, no lo son.
Las emociones en la infancia se construyen a partir del vínculo con los adultos. Y si ese vínculo está dañado, el niño no aprende a reconocer ni gestionar lo que siente. Consecuencias que vamos a notar. Tristeza persistente, depresión infantil o falta de motivación. Miedo excesivo o ansiedad a quedarse solo, por ejemplo, o a ser castigado, a hablar por miedo a esto mismo, ¿sí? A cómo se le marca todo el tiempo el error, no le dan eso de equivocarse, que para la edad, para todos los para todas las edades de la vida está bien equivocarse. Imagínense ser chiquito, no tener las herramientas y estar todo el tiempo con una persona que te diga que estás haciendo las cosas mal. ¿Sí? Le va a generar ese miedo a hablar, a poder expresar lo que le pasa. Conductas regresivas, como por ejemplo chuparse el dedo, orinarse, no querer separarse de la maestra por miedo. La baja autoestima es uno de los más comunes. También el sentimiento de culpa o de vergüenza por lo que vive. En cuanto al desarrollo social, los niños aprenden a relacionarse con los demás según su primer vínculo. ¿Cuál es su primer vínculo? El de la familia. ¿Sí? El de la familia puede ser mamá, mamá, papá, papá o algún cuidador que tenga. Si ese vínculo es violento o negligente, puede surgir problemas para integrarse en el grupo. Obviamente esto es en alguno de los casos, no quiere decir que porque tengan una familia violenta ellos van a ser violentos, pero sí van a tener algún otro tipo de problemas en el momento de la socialización. Las consecuencias comunes son el aislamiento social o el rechazo de sus compañeros por esto mismo de no saber cómo relacionarse, agresividad o conflictos frecuentes con otros niños, dificultad para seguir reglas o límites, reproducción de juegos violentos o eróticos, dependencia extrema de la docente o rechazo por todos los tipos de autoridad. Consecuencias del maltrato en el desarrollo físico y en la salud en general. El cuerpo también sufre cuando el niño vive una situación de maltrato constante, aunque no haya golpes. Las consecuencias más comunes son las de nutrición o bajo peso, por falta de alimentación o por ansiedad, enfermedades frecuentes por descuido o falta de controles médicos, trastornos del sueño o del apetito, retrasos en el desarrollo motor, como por ejemplo caminar, correr, trepar, lesiones físicas visibles como moretones, cicatrices o quemaduras, impacto que va a tener a largo plazo. Muchos de estos efectos no desaparecen con el tiempo. Si no hay una intervención adecuada, el maltrato puede generar problemas de salud mental en la adolescencia y adultez, dificultades en la concentración en la construcción de vínculos afectivos sanos, reproducción de ciclos violentos, víctimas que se convierten en adultos agresivos para como saben que ustedes recuerden que ellos toman, ¿sí? Las relaciones como lo que conocen. Si sos la víctima y eso no te gustó, después te vas a convertir en el victimario, ¿sí? Porque sentís que ese es el poder. Riesgo de abandono escolar o consumo de sustancias. ¿Por qué es tan importante la detección temprana? La detección temprana del maltrato infantil puede salvar una vida y prevenir daños físicos, psicológicos y emocionales de por vida. Cuanto antes se identifique una situación de riesgo, más posibilidades hay de intervenir, proteger al niño y ofrecer un entorno seguro.
En un jardín maternal los niños pasan muchas horas del día ahí. El personal educativo, docentes, auxiliares, directivos, están en una posición privilegiada para poder observar signos de maltrato o negligencia. Detección temprana. ¿Qué debemos hacer en primer momento? Observar con sensibilidad. Los auxiliares deben estar atentos a cambios repentinos en el comportamiento, lesiones frecuentes o explicaciones incoherentes, juegos, dibujos o palabras que denoten violencia o miedo, niños que con hambre, que lleguen con hambre, que estén sucios, mal vestidos o muy cansados. Conocer las señales de alerta, ¿sí? Algunas señales que pueden indicar una situación de maltrato o negligencia, como tristeza persistente, miedo injustificado, conductas agresivas o autodestructivas, aislamiento o dificultad para relacionarse, lesiones físicas no explicadas, ausencias frecuentes sin justificación, escuchar sin juzgar. A veces los niños expresan lo que le pasa a través del juego o frases sueltas. Es fundamental no cuestionar al niño, no hacer promesas que no se puedan cumplir. Por ejemplo, no le digas a nadie, eh, escuchar con empatía y contener. Registrar lo observado, importantísimo. Es importante anotar con claridad y objetividad fecha y hora de que el niño nos dice lo que nos dice, lo que se observó o lo que el niño dijo, sin interpretación. Nosotros no vamos a decir lo que a nosotros nos parece, vamos a escribir específicamente lo que el niño a nosotros nos dijo que pasó o específicamente cómo el niño jugó y mostró algún aspecto de violencia. Cambios repentinos en el comportamiento o aspecto físico. Comunicar al equipo correspondiente. El auxiliar, esto que que les quede bien claro, no debe actuar solo, ni encarar a la familia. Esto es algo que obviamente nos cuesta a todos. Yo no les voy a decir que cuando nosotros notamos algún signo de violencia o que el nene nos cuenta alguna situación que vivió, no nos agarra una impotencia y una ira, porque eso sí pasa. Y decir que no pasa es mentira, ¿sí? Porque nos pasa. Porque obviamente somos humanos y nuestro instinto es de querer proteger enseguida a ese niño. Pero tenemos leyes que nos rigen y nosotros debemos actuar de determinada manera, ¿sí? Primero, lo que debemos hacer es informar lo observado a la docente a cargo, ¿sí? Si llega por alguna de esas casualidades, ese día justo la docente no está o se tuvo que retirar antes, pasó lo que pasó, no vamos a esperar hasta el otro día. ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a llevar a la directora del jardín. Pero si está la docente, nunca pasar por encima de la docente, ¿sí? Primero se lo damos a la docente y la docente va a saber específicamente cómo seguir. Se lo va a dar a la directora y así por toda una línea para poder llegar a cargos legales o para después poder ver bien y atar cabos de qué fue lo que pasó. Seguir el protocolo de la institución. Algunos jardines tienen equipo de orientación. Esto es un muy buen recurso que podemos utilizar. El equipo de orientación nos va a ayudar a seguir de ahí en más. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente nuestro cuidado va a tener que ser más personalizado. Vamos a tener que fijarnos cómo es lo que hablamos, porque después de ahí todo para el niño va a cambiar, ¿sí? Van a haber problemas legales, van a haber problemas en la casa, van a tomar represalias por lo que él habló, ¿sí? Entonces nuestro trato con el niño va a tener que ser muy personalizado y muchas veces no tenemos las herramientas y estos equipos de orientación nos van a ayudar a intervenir de la mejor manera.
Colaborar si es necesario con los profesionales. Por ejemplo, la trabajadora social, psicóloga, si necesitan alguna de nuestras declaraciones, obviamente nosotros estamos a disposición para el niño. El jardín como espacio protector. El jardín maternal debe ser un lugar seguro para el niño o niña, un entorno de confianza, donde pueda expresar sus emociones libremente, un espacio donde los adultos estén atentos, presentes y dispuestos a actuar. ¿Qué es la prevención? Prevenir el maltrato infantil significa actuar antes de que ocurra. Implica crear condiciones de vida, cuidados y educación que protejan al niño y eviten situaciones de violencia, abandono o negligencia. No se trata solo de denunciar cuando algo pasa, sino que también de cubrir un entorno sano, afectivo y seguro todos los días. ¿A qué vamos con esto? Hablar, ¿sí? Hablar con el niño, que se sienta parte, que pueda contarnos qué le pasa, ¿sí? Todo cuando hablamos de un ambiente sano, ¿sí? Lo genera el adulto, el ambiente sano. Eh, por ejemplo, si yo a un niño constantemente le hablo que el cuerpo es tuyo, que si vos querés saludar con un beso, saludas con un beso, y si no, no saludás, no tenés la obligación de que otra persona te haga sentir incómodo. Si a vos no te gusta que te den besos, está perfecto. Cuando al niño se le habla y se le hace respetar su cuerpo y entender que no hay secretos, que si algo te hace sentir mal se puede hablar sin problema, todo esto conlleva a una prevención, ¿sí? Que cuando el niño se sienta que está incómodo con algo, lo hable. Como auxiliares y educadores tenemos un rol clave en la prevención, porque estamos en contacto diario con los niños, observamos sus comportamientos, emociones y vínculos, creamos vínculos de confianza con las familias. Prevenir es parte de nuestra tarea educativa y protectora. Estrategias de prevención en jardines maternales. Generar un ambiente seguro y afectivo, espacios limpios, seguros, adaptados a las edades, rutinas estables que den confianza y previsibilidad. Explicar afecto, respeto y atención a cada niño. Nunca usar los gritos, las amenazas o los castigos físicos o no físicos. ¿Con qué voy físicos y no físicos? El castigo nunca está bien, ¿sí? Por ejemplo, si yo les cuento un caso que se hacía antes, ponele, ¿no? Si los niños no hacen silencio, en vez de yo usar un recurso como un títere y cantarles una canción, a ellos ¿qué hago? Les apago la luz, eso es un castigo, porque eso les está generando miedo para que hagan silencio. Obviamente el efecto va a estar, los niños van a hacer silencio al toque, pero ¿qué va a pasar? Nosotros les estamos generando miedo. ¿Miedo a qué? A una sensación que en este caso es la oscuridad. Fomentar el buen trato y la educación emocional. Ayudar a los niños a poner en palabras sus emociones, enseñar a resolver conflictos sin violencia, trabajar la empatía, la autoestima y el respeto entre pares. También modela vínculos sanos entre los adultos. Establecer vínculos positivos con las familias. Dialogar con respeto sin juzgar. Recuerden que nosotros no sabemos la vida de la otra persona, por qué actúa como actúa. Escuchar las preocupaciones de la familia, brindar apoyo, orientación eh, y derivación si es necesario. Incluir a las familias en actividades del jardín. Capacitación y trabajo de equipo es otra prevención. Conocer las leyes que protegen a la infancia.
participar en capacitaciones sobre los derechos de los niños, detección, abordaje del maltrato, coordinación con el equipo docente, directivo y profesional ante situaciones de riesgo, conocer los protocolos de la institución, recordar que cada institución tiene protocolos totalmente distintos y nosotros, ni bien entramos a una institución a trabajar, las tenemos que conocer. Prevención desde el marco legal. En Argentina existen leyes que respaldan nuestro accionar. ¿Sí? La ley 26.061 de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También está la Convención sobre los Derechos de los Niños y también la ley 26.994, que es la responsabilidad parental. Estas leyes nos obligan a los adultos a proteger, cuidar y denunciar situaciones de violencia. El silencio puede ser una forma de maltrato por omisión. Abordaje de situaciones de vulnerabilidad de la infancia. ¿Qué es una situación de vulnerabilidad? Se refiere a cualquier condición en la que el niño o niña no tiene garantizados sus derechos y se ve expuesto a daños físicos, emocionales, sociales o psicológicos. No siempre se trata de un maltrato directo, a veces son condiciones del entorno familiar, económico, social que colocan al niño en una posición de desventaja o riesgo. Ejemplos comunes de situaciones de vulnerabilidad en los jardines maternales: niños que viven en contextos de pobrezas extremas o hacinamiento, falta de acceso a atención médica, higiene o alimentación adecuada, ambientes familiares con violencia comunes, consumo de sustancias o abandono afectivo. Niños que presentan signos de maltrato físico, emocional o emocional. Ausencias repetidas o cambios bruscos de comportamientos. ¿Cómo debemos nosotros abordar una situación de vulnerabilidad en la infancia? En primer momento, observar con atención y sensibilidad. El primer paso es desarrollar una actitud de observación constante y empática. No se trata solo de mirar, sino de interpretar con criterios profesionales lo que vemos y escuchamos como señales de bienestar o malestar en el niño. ¿Qué observar? Esto ya lo veníamos hablando, pero acá hice un recopiladito chiquito. Cambios bruscos en el comportamiento, conductas regresivas, lesiones físicas o signos de descuido o falta de higiene, juego simbólico con contenidos violentos o sexualizados, emociones repetidas de tristeza, miedo, inseguridad, culpa. Otro aspecto, como lo tenemos que abordar, es a escuchar con respeto, empatía sin juzgar. Si el niño expresa verbalmente a través de un juego alguna situación preocupante, el adulto debe escuchar de manera activa. Cuidado, tenemos que tener cuidado con los gestos y las palabras. Cómo escuchar correctamente, mostrar interés con la mirada atenta y tono calmado, no interrumpir ni llenar los silencios, validar lo que el niño dice, te escucho, eso que me decís es importante,
No hacer preguntas sugestivas ni forzar confesiones. Tu papá te pegó, por ejemplo. Esto no nos va a ayudar a que el niño se exprese, sino que le vamos a estar nosotros forzando para que nos diga algo. No hacer promesas que no se puedan cumplir, como no se lo voy a decir a nadie, porque eso, por ejemplo, es mentira. Nosotros sí se lo vamos a decir a alguien, nosotros lo vamos a actuar. Entonces, cuando al niño se le venga todo encima, todo lo que está pasando y demás, no queremos que nosotros formemos parte de esas personas que les estén mintiendo. Registrar con claridad y objetividad. Una vez que se detecte una señal de vulnerabilidad, es necesario documentar con precisión lo que se observa o escucha, ya que esto puede ser útil para los equipos interdisciplinarios o autoridades si es necesario intervenir. ¿Cómo hacer un registro adecuado? Escribir la fecha y hora, lugar y, y personas presentes, porque puede pasar que nos lo esté comentando nosotros, pero otra persona puede haber escuchado también. Describir hechos concretos y literales, no interpretaciones ni suposiciones. Vamos a hablar lo que el niño, vamos a decir lo que el niño habló. A, anotar sus palabras exactas entre comillas, registrar la frecuencia de los episodios, es un hecho aislado o repetitivo. Otro abordaje va a ser la comunicación a la autoridad institucional. El auxiliar no debe actuar de forma individual ni tomar decisiones por cuenta propia. El siguiente paso es comunicar lo observado al equipo docente o directivos para el protocolo correspondiente. Y acá ya habíamos hablado que en primero se le dice a la docente a cargo. Si por esas casualidades la docente no está disponible, se le dice a la directora del jardín y a los equipos de orientación. Acompañar al niño desde el rol educativo. Mientras la institución analiza o interviene en la situación, el auxiliar tiene un rol fundamental: ser una figura estable, amorosa y confiable para el niño. ¿Cómo acompañar? Mantener un vínculo afectivo y de cuidado cotidiano, brindar rutinas claras, contención emocional y respeto. Proteger su privacidad, no hablar de este tema con otros niños ni personal no involucrado. Estimular su autoestima con juegos, actividades, reconocimiento. Participar del proceso de intervención institucional. Una vez que la situación es abordada por la dirección o profesionales, el auxiliar debe ser convocado para aportar sus observaciones, acompañar al niño en entrevistas o derivaciones, participar en estrategias de acompañamiento a la familia y comunicar con el seguimiento evolutivo del caso. ¿Qué no debemos hacer nunca? Minimizar lo observado. Seguro es una pavada, ¿sí? No, nunca se minimiza. Culpabilizar al niño. ¿Qué hiciste para que te peguen? Actuar de forma impulsiva o emocional. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser profesionales en este aspecto. Compartir información con otras personas no autorizadas. Esto no es algo que se hable fuera de la guardería, fuera del jardín, con nuestra pareja, ¿sí? Es algo del niño, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar su integridad. No es algo que se charla tomando un mate, ¿sí? Es algo que queda dentro de las paredes de la institución, porque también podemos tener problemas legales por hablarlo, y además con las personas pertinentes. No sé, no se lo vamos a contar a otro profesor de otra salita que no tiene nada que ver y no nos va a poder aportar en nada. Enfrentar a la familia sin el respaldo de la institución. Puede pasar que una situación nos desborde y demás, que sentamos impotencia, pero nosotros nunca podemos enfrentar a la familia. En conclusión, el maltrato es un problema complejo que requiere un enfoque integral, la detección temprana y la intervención
son cruciales para mitigar sus efectos. La capacitación continua y la colaboración institucional son fundamentales. Juntos podemos construir un entorno seguro para los niños. Bueno, eso sería todo el tema de hoy. No les voy a dejar actividad para que puedan ponerse al día, que aprovechen estos días que yo no voy a estar para ponerse al día con lo que yo, para que puedan ver em, esta clase y además que también puedan hacer si tienen trabajo atrasado. Recuerden que nos quedan muy poquitas clases, deben ser 2 clases que nos quedan y ya finalizamos. Así que por favor pónganse al día, es el último esfuerzo y nada. Les voy a dejar igual la otra clase grabada también para que la tengan y puedan verla en sus tiempos. Nos vemos, chicas, y cualquier duda que tengan me pueden escribir porque voy a estar a disposición.